relação a isso também, tá bom? Então é com muita alegria que eu vou apresentar a Liana. É uma honra ter ela aqui com a gente. Eu já assisti algumas conferências dela. Fiquei encantado, espero que vocês fiquem encantados também. Liana, é com você, tá? Obrigada, Evo. Bueno, voy a hablar en español. Trataré de hablar despacio. ¿Me podrán entender? Yo creo que sí, ¿verdad? Si hablo despacio. Sí. Primero que nada, pues quiero agradecer profundamente esta invitación y esta oportunidad de Lume y, bueno, particularmente la acogida de Renato y de todo Lume, porque para cualquier investigador yo creo que puede ser un privilegio asistir a eventos que se plantean procesos de investigación real y profundo a partir de la experiencia misma, ¿no? De que sea una investigación asociada a una práctica, ¿no? Yo particularmente en el trabajo de la universidad estoy muy agotada y aburrida de las investigaciones que se hacen desde los cubículos aislados de la vida. ¿Me pueden entender? ¿Sí? Y desde el refrito o el remake de lo que ya se ha dicho en los libros, ¿no? Entonces creo que la única manera de poder... ¿No entienden? ¿Sí? La única manera, estoy preocupada con eso, de poder hacer investigación, pesquisa, es realmente sometiendo eso que se quiere trabajar al proceso mismo de la práctica, ¿no? Saludo toda la investigación que venga de los practicantes y de los hacedores, de los creadores, y creo que es de donde único los investigadores, no es de donde único, pero para mí es la fuente privilegiada de conocimiento. Yo considero que los que estudiamos no aportamos nada que nos haya venido primero del campo de la práctica y de la creación. Entonces, siempre digo así irónicamente que me considero una vampira, ¿no? Que toma del trabajo de los otros, en este caso del trabajo de los creadores. Sin los que producen, pues creo que no tendríamos casi nada que decir, ¿no? Bueno, ese preámbulo de agradecimiento, y lo que les voy a presentar, voy a leer, voy a colocar imágenes y voy a leer para no perderme, porque esto que estoy trayendo es parte de una investigación en la que ando ya pues mínimo unos 3 años y no acabo de soltar el libro, la verdad. Tengo como el pavor a terminar, el libro está prácticamente terminado y siempre estoy encontrando cosas nuevas y creo que ya hay que separarse de este camino, ¿no? Porque también es un camino un poco tortuoso. Es una investigación en torno, inició siendo una investigación en torno a las prácticas de duelo en contextos de violencia y bueno, la posibilidad de pensar el duelo a partir de la problemática donde ya el cuerpo no está en una verticalidad, tampoco el cuerpo está en una horizontalidad, el cuerpo está en la ausencia, ¿no? Es una nueva figura que nos obliga a pensar el lugar del cuerpo, ¿no? Con los problemas, pues no solo de las desapariciones, sino, y estoy hablando de contextos más recientes, no me estoy refiriendo a los años 70, estoy hablando de contextos de ahora, de hoy, así, ¿no? Del lugar donde yo vivo en México hace 20 años, ¿no? Entonces hay una problemática con el cuerpo que me ha condicionado mucho la investigación y cómo pensar esto para el arte. No puedo pensar el arte separado de la vida y siempre estoy como mirando el contexto, ¿no? En el cual el arte se está produciendo y cuáles son los códigos de ese contexto que pueden contaminar la práctica artística. Bueno, no voy a decir lo que ya tengo pensado. ¿Ya puedo colocar? Sí, no se asusten, solo va a haber 2 textos en la primera, son un poco pensamientos que uso, ¿no? y que los voy a dejar ahí mientras yo voy leyendo. Deseo pensar el cuerpo desde el lugar donde vivo. ¿Cuál puede ser la reflexión sobre el cuerpo en un espacio donde la categoría fundamental es la de los cuerpos fragmentados, mutilados, desollados, sacrificados? De muchas maneras, esta otra noción de una corporalidad
hecha de restos y ausencias, incide en nuestra percepción y reflexión, en nuestros miedos. ¿Quién puede estar a salvo hoy de la imposibilidad de conservar su anatomía? ¿Cómo no imaginar lo que devendría este cuerpo que somos si su destino se pareciera al de aquellos objetos a los que ahora dirijo el pensamiento? El miedo se ha vuelto nuestro más cercano compañero, porque tanto se ha dispersado y expandido hasta volverse la niebla que nos ronda, hasta habituarnos a vivir con ella. Como ha dicho Zygmunt Bauman, la sociedad líquida que él llama moderna es un artefacto que trata de hacernos llevadero el vivir con miedo, a la vez que silenciar todos los temores derivados de los incontrolables peligros. Pero más allá del terror, en tanto realidad social y realidad fisiológica que condiciona nuestros cuerpos, ese cuerpo que somos, no el cuerpo que tengo, ¿no? Retomo aquí la propuesta de Jean-Luc Nancy, el cuerpo que soy, el cuerpo que somos. Por nuestro oficio estamos llamados a pensar el modo en que esta realidad corporal, esta pegajosa niebla que va tomando cuerpo, incide en las representaciones artísticas. En realidad, la pregunta debería ser: ¿cómo esta realidad corporal incide en nosotros, en nuestras vidas y la de otros? Y luego, la pregunta sobre cómo incide en el arte. Pensar el cuerpo en estas circunstancias nos regresa a la pregunta de Gillet cuando reflexionaba sobre el lugar de la filosofía en determinadas circunstancias sociales y culturales. Más allá de la tarea académica tradicional, posibilitando una práctica política por otros medios, coloco la pregunta de Gillet: ¿y si el espacio propio para la filosofía es el de esos mismos hiatos e intersticios abiertos por desplazamientos patológicos en el edificio social? Termina la pregunta. La realidad del cuerpo hoy, en ciertos espacios, indica la emergencia de síntomas y patologías sociales que de distintas maneras contaminan las prácticas artísticas. El arte mexicano de las últimas décadas, como ha sucedido en otras regiones que también estudio, pero que de manera azarosa entrarán aquí hoy, Perú, especialmente situaciones de Perú y de Colombia, como ha sucedido en otras regiones a las que me refiero en esta investigación, está elaborando iconografías en las que late el impacto traumático de esa realidad corporal, acudiendo a dispositivos representacionales en un registro esencialmente alegórico y sacrificial, pero insisto también en un registro documental. Hace un mes visité algunos sitios del norte del Perú. Voy a contarlo. Hace poco, en enero, a principios de enero, hice un viaje de investigación como parte de todo esto en el norte del Perú, con la ayuda extraordinaria de Miguel Rubio, y sobre todo contactando mi pregunta era: ¿qué relación pueden tener las prácticas sacrificiales actuales con las antiguas prácticas sacrificiales prehispánicas, católicas, etcétera, ¿no? Y bueno, visité un lugar en Lambayeque, el Museo Bruning, donde hay una momia impresionantemente conservada, como yo nunca había visto una momia al parecer de tanta antigüedad, muy bien conservada a pesar de las condiciones de humedad y de falta de una temperatura adecuada. El museo no tiene condiciones y la momia se conserva como por magia, como mismo ella decidió instalarse allí. No había ninguna placa, ninguna cédula que dijera la procedencia de esa momia. Le pregunto a los arqueólogos que siguen todo el proceso de investigación en el museo y resulta que nadie sabía la procedencia de la momia. Un campesino, acá está la momia, la señora, prefiero llamarle así, la señora, un campesino que estaba labrando, la encontró dos cuerpos, los llevó al museo. Uno no se pudo conservar, ese se conserva, el campesino murió, nadie lo entrevistó y no se sabe de qué época es esa señora que está ahí. No se sabe de dónde viene, a qué espacio pertenece, es una incógnita y es una aporía porque no se puede resolver el origen de esa momia.
Pasé mucho tiempo, le confieso que estuve mucho rato mirando ese cuerpo, una rara, me conmovió mucho, había algo ahí que me estaba conmoviendo a otros niveles. Y pensé un poco en ese destino también de cuerpos no identificados, ¿no? Con que nosotros pues solemos vivir en este continente especialmente, ¿no? Esa tendencia a que aparece el cuerpo, pero no se sabe de quién es el cuerpo anónimo, ¿no? La materia que finalmente nos identifica, aunque ya no tengamos un nombre. Pensé mucho en ese fue otro lugar que visité en el 2008 cuando iniciaba esta investigación. En Puerto Berrío, en el Magdalena Medio, hay un cementerio que hay una parte del cementerio, por supuesto, la más abandonada, la más descuidada, que está dedicada a que allí se coloquen los restos de las personas, de los cuerpos que aparecen en los ríos por la violencia colombiana, y no se sabe, toda la información es eso que está ahí, ¿no? El año en que lo encuentran, y por algún lugar dice si es mujer o si es hombre. Es todo lo que se dice. La historia de la palabra que aparece ahí escogida es todo un relato. Luego, si están interesados me preguntan, pero no me quiero desviar por ahí. Bueno, sigo leyendo después de esta cuestión de la momia y los CNN de Puerto Berrío. Dada la trascendencia que el cuerpo del muerto, ese cuerpo con el que el muerto comparece, y no solo del vivo, tiene en el arte contemporáneo como en los ámbitos de la reflexión filosófica y la representación estética más allá del arte, considero importante decir que este será un plano privilegiado en estas páginas. De manera particular me enfocaré a las representaciones y alegorías de lo que llamo el cuerpo roto, ahorita hablaré de eso, con extensiones necesarias a las dimensiones de la ausencia, eso que Nancy llama el fantasma del espacio abolido, y no estrictamente reducido a las supuestas extensiones en horizontalidad que implica el estar muerto. La necesidad de trascender los límites del cuerpo ha regresado el cuerpo del muerto, al menos durante la exhibición fúnebre, a representaciones de verticalidad. Como puede constatarse en las prácticas de conservación, pongo imagen y ahora las empiezo a explicar, en las prácticas de conservación y exhibición del cuerpo en los funerales, esencialmente de jóvenes sicarios de Puerto Rico muertos en la violencia, que piden ser velados en posturas, no quieren ser acostados en la caja. Es toda una pregunta, incluso una incógnita, una polémica que se ha levantado en Puerto Rico incluso sobre la legalidad de estas prácticas, ¿no?, de preparación de los cuerpos, porque comienza la discusión de si los embalsamadores, pues los que preparan, porque hay que hacerle toda una preparación más cuidadosa a ese cuerpo, están autorizados para hacer eso, si están transgrediendo los rituales fúnebres. A eso en Puerto Rico le llaman el muerto parado, ¿no? Y bueno, es algo que es muy popular hoy en día, ¿no? El cuerpo y su muerte no pueden separarse, no hay la muerte como esencia a la que estuviésemos abocados. Hay el cuerpo, el espaciamiento mortal del cuerpo, nos recuerdan así. Surgen también otras necesarias preguntas. ¿Pensamos en el cuerpo como representación, como lugar escénico que está siempre expuesto, o en el cuerpo, o sea, más allá del arte, como espacio de exposiciones a las espectatorialidades y a las disposiciones escénicas de la vida cotidiana, o el cuerpo como medio para representar? El cuerpo expuesto como sujeto que una vez llevado al límite es objeto de dolor, o el cuerpo como objeto dispuesto para una escena de representaciones a decodificar. En la historia del arte, las lecturas sobre el cuerpo han priorizado la condición de objeto de la representación. Si consideramos el cuerpo transformado por violentas interrupciones de la vida y las inevitables experiencias de dolor, es imposible no considerar que cada cuerpo afligido, se expone absolutamente como sujeto. Afligido, sí, esa palabra es perfectamente comprensible. Cualquier reflexión sobre el cuerpo desmembrado o ausente
y las estrategias de su figuración sugieren experiencias de dolor y nos confrontan con los territorios del padecimiento y de la violencia propia de la representación. Las estrategias de desfiguración y destrozo implicadas en las representaciones del cuerpo roto no expresan solo una técnica estética. Y tomo una idea de Nancy cuando él dice, son sobre todo la huella de una experiencia antropológica. Y voy a citar un fragmento de Nancy en relación al cuerpo y al dolor que me parece muy importante. Perdón, no es Nancy, es Wilhelm Sofky, al que estoy ahora citando. Wilhelm Sofky es el autor de un tratado de la violencia, bueno, que me parece importantísimo por la manera en que él aborda las situaciones de violencia desde las construcciones míticas, las construcciones del Estado, las construcciones de la cultura de la violencia, en fin. Él es el autor de estas palabras que acabo de mencionar, sobre presentar un cuerpo en términos de su construcción artística a partir de una representación de la violencia, no puede ser solo visto desde el punto de vista estético. En todas estas presentaciones siempre sobrevive una huella antropológica, y esto otro que dice Sofky: la lamentación verbal, el lenguaje de los salmos, empieza después que el hombre ha superado el estado en que gime de dolor y vuelve a ser capaz de emplear la palabra. La lamentación verbal es la sublimación del grito. El dolor no se puede comunicar ni representar, sino solo mostrar. Pero el medio de ese mostrar no es el lenguaje, sino la imagen, dice Sofky. Yo quiero colocar aquí dos imágenes de una artista colombiana, Erika Dietes. Es un trabajo que ella hace que se llama Sudarios. Son unas fotografías impresas en seda. Erika Dietes trabaja muy en contacto con familiares de personas que han pasado por procesos límites en relación a la violencia actual colombiana. Ella está trabajando sobre todo en la zona de Antioquia, y estos retratos ella los hizo a las mamás de personas, ellas fueron las mamás o las esposas de personas que las mataron torturándolas ante ella, de una doble tortura, porque el que muere y la persona que tiene que ser testigo de esa tortura la ponen ahí, la obligan a estar de frente y a sobrevivir para que cuente, para que lo cuente. Entonces, bueno, Erika tiene un trabajo muy delicado, luego regresa cuando es el tiempo adecuado, cuando la permiten, hace una entrevista con estas mujeres y toma la fotografía en un momento particular. Si se dan cuenta, son muchas imágenes, he traído solo dos. Las dos imágenes es el momento en que la persona tiene los ojos cerrados. Y justo la traigo a colación esas imágenes por esta cita de Sofky, ¿no? El dolor no se puede representar, ¿no? Apenas se puede, el instante mismo del dolor no es posible representarlo. Tenemos lo que queda después, ¿no? Ese cuerpo en el que se queda anclado el dolor, que a mí me interesa un poco verlo como el cuerpo. No estoy segura que sea así, pero es algo así como lo post-sufriente, lo que está más allá del sufrimiento, aunque creo que el cuerpo aún está cargado de sufrimiento. En este doble régimen nos moveremos en el registro iconológico del cuerpo post-sufriente, como una posibilidad de nombrarlo, en los espacios del arte, ¿no? Y bueno, ese cuerpo, por ejemplo, ¿no? En post-sufriente en los espacios del arte es un trabajo de Gabriel Posada, un artista igual colombiano, que esa es una obra que él hace después de estar 6 meses conviviendo con las personas de la ribera del Cauca. La obra se llama No Magdalenas por el Cauca, no más muertes en los ríos de Colombia, y esa es una pieza que él hace a partir de juntar pedazos de tela que él fue pidiendo y recolectando por tiempo a las señoras que estaban en procesos de luto por la pérdida de sus seres queridos. Entonces les pidió que le regalaran un pedacito de su tela, que fueran siempre los colores del luto, gris o negro, ¿no? Y con ese relicario de pedazos de telas de otro, él construye esa imagen. Esa imagen además está basada en una señora
o sea, esto lleva toda una historia, nada más doy estos datos, pero esa imagen es la imagen de una señora del lugar que se dedicaba a anotar en su libreta las descripciones de lo que pasaba por la orilla de su casa, en una de las riberas del Cauca, de los pedazos de cuerpos vestidos, y por la ropa que traía ella anotaba, y ella se volvió la fuente de información de muchas personas del lugar para orientar sobre el posible destino de su muerto, ¿no? Bueno, por un lado, digamos, esta reflexión en el campo, podríamos decir, del cuerpo posufriente en la elaboración de los espacios del arte, aunque este trabajo de Gabriel Posada no es solo un trabajo artístico. Hay algo ahí que podría ser en una zona liminal, ¿no? Como artivismo, tal vez. No tampoco me interesa casarme con palabras, pero hay una doble función artística, pero también de movilización, de señalización. Y también en los espacios, en otros espacios de significación, lo dejo abierto, ¿no? Este doble registro del estado del cuerpo. Interesa el doble registro del cuerpo como objeto artístico, pero también como objeto emblemático, no artístico, sobre el cual se ha instalado un relato de poder. Eso es una foto histórica, es una foto que de hecho se discute mucho si fue algo generalizado en la época primaria de la violencia colombiana, es lo que se llamó corte de mica, que son... Bueno, la foto da cuenta de una disposición corporal una vez que la cabeza ha sido ¿no? sacada de su lugar, de su espacio natural, ¿no? Y en Colombia se hizo toda una investigación antropológica donde se pudo hacer se propuso una sistematización para registrar todos esos tipos de corte, y muchos artistas trabajan a partir de este inventario antropológico. Si tuviera que nominar, bueno, un poco si los cruces epistemológicos aquí con los que me estoy moviendo creo que van a quedar más que evidentes, los voy a estar mencionando. Las referencias, si hay alguna duda después los vemos, pero esencialmente uno de ellos así, pues se hartó un poco la relación de Deleuze y Guattari del cuerpo sin órganos para llegar a la cuestión del cuerpo roto, los estudios sobre el barroco de Walter Benjamin y cuestiones, bueno, Nancy con toda su reflexión sobre una filosofía del cuerpo y de la carne particularmente, y sin duda para mí ha sido fundamental las elaboraciones de Didi Huberman, Georges Didi Huberman, que ha trabajado mucho sobre pensar la historia del arte como una historia de fantasmas, ¿no? Como una historia de muertos, y bueno, es siguiendo mucho la huella de Avi Barbour, que él ha hecho esas propuestas. Estas cosas van a ser después reelaboradas, incorporadas, entonces no es necesario hacer demasiado énfasis. Me interesa muchísimo insistir en la idea de que para cualquier estudio sobre el cuerpo necesitamos de la antropología, de la filosofía, de la historia del arte, de muchas ciencias. No podemos, o sea, creo que hace rato ni el teatro ni siquiera la performance necesita mucho de la antropología, ¿no? Para poder ser estudiada, muy especialmente de la antropología de Turner. Pero bueno, en general creo que es algo necesario cada vez más beber de las otras disciplinas, ¿no? Por una problemática, el estudio sobre el cuerpo implica reconocer que toda la vida hemos estado abocados al cuerpo de un sacrificado, ¿no? Nos han educado para el cuerpo del sacrificio, ¿no? El hecho incluso, como hay una frase muy hermosa de Nancy que cita en Corpus que dice: el cuerpo para nosotros es siempre sacrificado, hostia. Hostia es lo que es la hostia, ¿no? Siempre es esa reducción al acto de comernos el cuerpo de otro, ¿no? Cuando Artaud proponía su entonces liberadora tesis de un cuerpo sin órganos, no se vislumbraban las dimensiones que cobraría el cuerpo roto en estos tiempos que corren. El cuerpo sin órganos de Artaud no es necesariamente un cuerpo roto, pero sí un cuerpo fuera de sistema, e incluso un cuerpo acéfalo, dada su fuerte crítica al lugar jerárquico que adopta la cabeza en el sistema de la cultura occidental.
quiero hacer una distinción más adelante entre el acéfalo y el decapitado. Trasladados a la dimensión de corpus, los restos pueden operar para la construcción de un antisistema, y este parece haber sido el mayor propósito de Artaud: horadar, desmembrar, descabezar los sistemas de pensamiento y representación, no solo del teatro, sino de la cultura y la representación occidental. El acéfalo fue un paradigma esgrimido contra la tradición del pensamiento y la filosofía racional, no solo por Artaud. Así se nombró, bueno, están viendo la portada, ¿no?, de la revista justamente preparada por Bataille, también bautizada bajo el nombre de la Conjuración Sagrada. Muchos lo ven como la manera de cortar la cabeza al padre surrealista Breton y de poder darle aliento nuevamente al movimiento surrealista, ¿no?, desde otras dimensiones. La preparación de esta carátula, el diseño es de André Masson. De hecho, Masson tiene otras versiones del acéfalo, ¿no?, en sus dibujos e incluso en sus pinturas, ¿no? Foucault participó también de esta experiencia de la revista Acéfalo. Esta figura no era la del decapitado, la figura instalada por la Revolución Francesa, el decapitado especialmente, ¿no?, en ese contexto francés, sino el acéfalo era la propuesta de un nuevo concepto anatómico que propone una inversión de principio de identidad del sujeto tradicional moderno en la convicción de que ser otro es ser acéfalo. Figura esta, la del acéfalo, que en el maravilloso estudio de Michael Tosin, no sé si lo conocen, El lenguaje de las flores, es comparada con la mandrágora, ese fármaco que Mircea Eliade nombró como planta milagrosa y que ha sido representada con un inquietante antropomorfismo. No quise ya ampliar tanto las imágenes, pero hay una similitud extraordinaria entre la figura del acéfalo de esta propuesta neosurrealista, no sé, o de Bataille y de André Masson, y las representaciones antropomórficas de la mandrágora, la planta venenosa y al mismo tiempo salvadora de la mandrágora. Tosin tiene todo un texto dedicado a ella. El cuerpo acéfalo, que era el cuerpo sin órganos artodiano, no declaraba la guerra a los organismos, sino al organismo, a la eficacia de su puesta en sistema. Perdón, no declaraba la guerra a los órganos, sino al organismo, a la eficacia de su puesta en sistema. El modelo corporal contra el que levantó su voz Artaud sugiere un teatro de los órganos, una disposición jerarquizada de los órganos en los cuerpos. La solicitud de un cuerpo sin órganos fue un frontal ataque a la corporalidad sometida, dividida, jerarquizada por el discurso de poder de la ciencia teológica. Ir contra ese orden de la clínica corporal implicaba una rotura del corpus racional y del corpus del juicio. Era el comienzo del teatro de los cuerpos sin órganos, la profecía para una teatralidad heterárquica, sin regentes racionalistas. Para acabar de una vez con el juicio de Dios, que es el texto donde él va a hacer toda esta proliferación de una especie de manifiesto, fue un manifiesto contra el juicio más allá del teatro en la vida y también contra la crítica del juicio o la crítica desde el juicio. Cuando Deleuze-Guattari hicieron de esta solicitud artodiana una metáfora teórica, o para decirlo en las palabras de ello, un conjunto de prácticas, no lo querían tomar como una metáfora, sino como un conjunto de prácticas aplicada a los escenarios del psicoanálisis, se fue configurando como el escenario de flujos producidos por los cuerpos vaciados. Ellos lo nombraron así, los cuerpos vaciados, el cuerpo del paranoico, el cuerpo esquizofrénico, el cuerpo masoquista, etc. Era la corporalidad del flujo. El cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari no es precisamente un utópico proyecto de liberación y de emancipación de los órganos, sino un vaciamiento, una supresión, una reducción a lo que solo, y cito aquí a Deleuze, a lo que solo puede ser poblado por intensidades de dolor. El gran frío, el dolorífico, el huevo lleno anterior a la extensión del organismo y a la organización de los órganos. El cuerpo sin órganos de la profecía artodiana
parece haber dado lugar al teatro de los órganos sin cuerpos, eso que resta cuando se suprime el conjunto de significaciones y subjetivaciones. Este sería el escenario que prepara el terreno a lo que planteo como el cuerpo roto. Entiendo por cuerpo roto, voy a poner unas imágenes bastante contrastantes, ¿no? Las aclaro un poco. Las dos imágenes, si ustedes ven estas imágenes, pues la pregunta sería ¿qué ven? ¿No? Aparentemente flores, ¿no? Flores hechas de huesos, ¿sí? Es un trabajo de Juan Manuel Echeverría, otro artista de Colombia, al que le dedica justamente Michael Toxin su estudio del lenguaje de las flores, y se pregunta constantemente que dónde está el cráneo, ¿no? En estas composiciones de restos, de cuerpos de los que quedan apenas los restos óseos, que van a ser, lo que hace Juan Manuel Echeverría es un trabajo comparativo con la etnobotánica, ¿no? Y por supuesto que crea un distanciamiento, creo que necesario en los tiempos justamente en que él hace ese trabajo, ¿no? Pero para mí es, aunque ahí parezca que nace un cuerpo, otro que puede ser percibido, es la metáfora, es la imagen que quizás más me puede dar la noción de cuerpo roto en términos alegóricos, ¿no? Bueno, como cuerpo roto, la exposición de un cuerpo visiblemente, en una primera dimensión, la exposición de un cuerpo visiblemente fragmentado, mutilado, deshecho o amontonado o desmontado, deshecho o desmontado de su anatomía tradicional, restos de lo que ya no es un cuerpo gramatical, sino un cuerpo agramatical. Y aquí hay una referencia a un estudio que se llama Cuerpo Gramatical de José Alejandro Restrepo, que es un artista extraordinario, pionero del video performance y que tiene todo un proyecto de investigación que se llama el cuerpo gramatical, a partir de la nueva manera de pensar el cuerpo en la realidad de la violencia colombiana. La palabra gramatical por muchas razones no me funciona y estoy justamente colocando el prefijo, ¿no? Que deconstruye cualquier posibilidad de orden, ¿no? Por eso insisto en la dimensión de lo agramatical. La segunda dimensión, la primero dije es como la más visible, ¿no? La evidente, la explícita del cuerpo roto. El cuerpo roto como motivo iconográfico, la representación de imágenes corporales residuales atravesadas por una patosformel, ahora explico, que la relaciona inevitablemente a situaciones de martirio o sufrimiento y que les otorga un estado fantasmático, como si convocara a los dobles de otra corporalidad. Hablo de la patosformel en el sentido en que lo planteara Avi Warburg cuando se preguntaba ¿cuáles son las formas corporales del tiempo superviviente? O como nos interrogaríamos hoy, ¿cuáles son los trazos gestuales del dolor, los padecimientos del cuerpo que sobreviven en las imágenes de cualquier tiempo y que especialmente invaden nuestro tiempo? ¿Cuáles son las cargas emotivas, las pulsiones, las relaciones fenomenológicas y simbólicas que habitan las iconografías? ¿Cuáles son, como dijera Warburg, los engramas de la experiencia emotiva, las que sobreviven como patrimonios hereditarios de la memoria? Mirar, contemplar o rechazar los cuerpos rotos implica exponerse a ser contaminado por su pathos. Nos ingresan los mataderos enunciados por Bataille, donde prolifera lo informe, no como aquello que no tiene forma, sino como lo que ya no se reconoce, no responde a ningún modelo y rompe los parámetros del consenso representacional. Eso que Rosalind Krauss llamó la materia indefinida y que tanto nos perturba. El amontonamiento de restos y órganos sometidos, caídos, rompiendo todos los límites de significación. Los mataderos de los que hablaba Bataille son los viejos templos, pero los viejos y los nuevos templos en los que se practica la doble función de ofrecer plegarias y ofrecer el cuerpo. Espacio para la oración, pero también para la matanza, para el acto caníbal, aunque simbólico, de comer el cuerpo de otro. Más allá de las capillas de degollados, no siempre fue simbólico, más allá de las capillas de degollados
que pueden contemplarse en las iglesias asentadas sobre reliquias y martirios de cuerpos humanos. Insisto mucho eso, ¿no? Las iglesias asentadas sobre reliquias y martirios de cuerpos humanos. Finalmente, ahorita explico esa imagen, la religión se funda y se propaga siempre sobre la violencia. Eso es algo que interesa mucho. Cualquier cuerpo, ¿no? Lo primero que yo pensé, porque ahora no hablo de eso en este trabajo, es en las maneras en que a veces aparecen los cadáveres de las mujeres asesinadas en el norte de México, eso que se conoce internacionalmente como las mujeres de Juárez, ¿no? Cuyos cadáveres aparecen con los senos cercenados. Para mí Santa Bárbara siempre me recordará una de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. O sea, esa violencia de la imagen está por encima de todo. No son imágenes de idolatría para mí, son imágenes de violencia. Tenemos que pensar también en las diversas, continúo ya aunque el sentido del párrafo parece diluirse, tenemos que pensar también en las diversas prácticas sacrificiales que fundaron, reafirmaron y sostuvieron las culturas como por ejemplo las prehispánicas. En los templos mayores de Tenochtitlan, la lista puede ser grande, Tlatelolco, Chiapas, Oaxaca, Túcube, Lambayeque, Chavín de Huántar, por poner solo algunos ejemplos. Los órganos y sustancias extraídas a los cuerpos humanos constituían las ofrendas sagradas. Un amplio número de iconografías constituyen irrefutables pruebas documentales, no solo las representadas en muros y códices, también por los que muestran las evidencias de los hallazgos arqueológicos. Comer, desmembrar, desangrar para extraer la sustancia vital, decapitar y convertir la cabeza en trofeo fueron prácticas repetidas en las ceremonias secretas o públicas de los pueblos prehispánicos. La representación entonces de los fragmentos no comenzó con el barroco. Y eso es algo, yo entré a toda esta reflexión, yo entré primero por Walter Benjamin, ¿no? Y el origen del Trauerspiel, o el origen del drama barroco. Y quedé, bueno, las descripciones de Walter Benjamin, que ahorita retomo, fueron para mí la luz, lo siguen siendo, para poder mirar estas cosas. Y luego fue como seguir preguntándome esa obsesión por las cabezas. Los cuerpos en México se cuentan por las cabezas, ¿no? Entonces, ¿por qué en la cultura mexicana la cabeza se vuelve el signo más fuerte? Y no me respondían las imágenes del barroco, esa inquietud. Y ahí fue el retorno a este otro mundo del que voy a colocar algunas iconografías ahora, ¿no? La imagen del descabezado, etcétera, descuartizado, está representado desde los tiempos prehispánicos. Hay muchísimos registros, innumerables registros. Algunos importantes íconos lo sustentan y voy a colocar algunos. El Zompantli, ¿no? Bueno, voy a usar tres imágenes de distinto, porque esta es las dos imágenes que hay son imágenes de de códices, que no son prehispánicos, son de la colonia, ¿no? Y bueno, aquí siempre está la pregunta, ese es el códice Ramírez, por ejemplo, esto es del códice Durán, ¿no? El Zompantli se ve muy mal allá. La pregunta siempre, la duda, ¿no?, sobre esta necesidad de hacer presentar a los indígenas como pueblos de bárbaros, etcétera, ¿no?, en una representación posterior, no necesariamente la hecha por ellos mismos, ¿no? Pero bueno, aquí hay un resto, el Zompantli lo pueden ver, eso es un muro del templo mayor, donde se conservan las ruinas del templo mayor de Tenochtitlan en la Ciudad de México. Y bueno, la catedral está al lado, saben que siempre todas las iglesias se hicieron sobre los templos prehispánicos. El Zompantli es algo así como un ábaco, ¿no? Es una estructura, la cabeza del enemigo se tenía que desollar, se tenía que descarnar, se hacía atravesar por una lanza. Esto, por supuesto, es ya la representación. Se les atravesaba una lanza y se colgaban, era un muro de cabezas, de cráneos descarnados y desollados que se exhibían largo tiempo, y esa representación en muchas culturas, como algunas que voy a poner, otra imagen que voy a poner ahorita de Chavín de Huántar, estaban vinculadas a esta dimensión del que quita, del talismán, ¿no?, del que protege, ¿no?, del que sirve un poco de mirada con la mirada que se vuelve hacia el otro, ¿no?, un poco en el sentido mismo de la medusa. Otra imagen que no solo es la del Zompantli, ¿no?,
bueno, las cabezas trofeos. Los zompantli fueron el origen también de los zompantli eran producidos a partir de los cuerpos sacrificados a los que se les traía el corazón y luego se hacía esa operación con el cráneo. Luego se destinó más a la práctica sobre el enemigo. Luego tuvo distintas posibilidades de reconocimiento. Esta es una cabeza Nazca, no es una cabeza reducida, exhibida en el Museo Nacional de Antropología e Historia de Lima. Es uno de los ejemplos de esta otra dimensión de una iconografía que nos habla de un cuerpo intervenido, usando estas palabras que decapitado, descuartizado. Hay otro ejemplo, ¿no? Aquí sí son las cabezas reducidas de los Shuar, de lo que llamaron después la cultura jíbara, ¿no? De las zonas de Ecuador. Que bueno, también hay estas zanzas o cabezas, trofeos reducidas, también se practicaron en la zona del río Madureira, acá en Brasil, ¿no? No tengo toda la información a mano ahora que me gustaría, y no se vale venir a bailar el trompo en la casa del diablo, ¿no? Pero este también es un espacio donde estoy justamente investigando sobre el uso de la cabeza, no solo desde las creaciones de los Sansa, de las cabezas reducidas, sino también posteriormente, ¿no? Las cabezas expuestas de los cangaceiros, las cabezas colocadas para imponer el terror, como en todas las culturas del resto de América. No hay nada particular ni extraordinario en eso en Brasil, ¿no? Es parte de la práctica del terror, cómo se usa el cuerpo para eso. Y la última imagen, no es la última, la penúltima, otro ícono. Esta es la imagen del mito del Incarri, que es el mito peruano del Inca que ha sido descuartizado y que espera su reintegración. Esta imagen es tomada de unas variaciones que hace Alfredo Márquez, un artista peruano que trabaja mucho con esos íconos, los incorpora a sus cuadros, y que indudablemente esto tiene sus raíces en las crónicas de Huamán Poma de Ayala, ¿no? En todas estas, pues, corta la cabeza del Atahualpa, del Inca Atahualpa, ¿no? En las crónicas y también la siguiente crónica, o sea, es parte del registro de los que, como una especie, aquí sí, de testimonio de los que vivieron en esos tiempos, ¿no? O sea, no hay posibilidad de decir que fue una invención del colonizador que trató de volver supuestamente bárbaros. Yo incluso me quiero desmarcar de esa división entre bárbaros y civilizados, ¿no? Esas prácticas sacrificiales no pertenecen al orden de la cultura. La violencia es un problema cultural, no es un problema ni de bárbaros ni de civilizados. No creo en esa dicotomía de bárbaros. Y realmente no estoy diciendo nada nuevo. Eso lo dice mejor y todo el libro se lo dedica a meditar esa preocupación Wolfgang Sofke en Tratado sobre la Violencia. No regreso a estas imágenes para extraer ninguna esencia, sino para pensar su devenir y la persistencia de sus significados en nuestros actuales imaginarios. Pienso en Regis Debray cuando nos ha dicho que toda cosa oscura se aclara en sus arcaísmos. Me he preguntado muchas veces qué significaciones tienen las imágenes que hoy circulan, visibilizando las actuales representaciones del cuerpo. Perdón, olvidé otro mito importante, las cabezas clavas de Chavín de Huántar. Un lugar en el que todavía no se han encontrado todos los restos arqueológicos sobre las prácticas sacrificiales, pero esas cabezas, la única cabeza clava que queda en el templo de Chavín de Huántar es esa, las demás han sido trasladadas al museo. No son solo, digamos, en este término contemporáneo de gárgolas, o lo que los griegos llamaban el apotropai, ¿no? Ese objeto, el horror, como decía Caravaggio, utilizo el horror para combatir el horror, decía Caravaggio, ¿no? Entonces esta imagen del apotropai, la medusa, ¿no? Que es luego utilizada justamente para apartar el miedo, apartar el terror. Decía que no regresaba a estas imágenes para buscar ningún esencialismo,
sino para entender el devenir de la manera en que estas imágenes retornan hoy. Me he preguntado muchas veces qué significaciones tienen las imágenes que hoy circulan visibilizando las actuales representaciones del cuerpo por muerte violenta en el contexto mexicano. ¿Qué conexiones tienen con las imágenes que hemos visto en los códices, en las vasijas funerarias, en los muros de las huacas, incluso fuera de México? Los cuerpos de la violencia actual en México se cuentan por el número de cabezas dispuestas, instaladas en los distintos espacios públicos. Voy a poner muy rápidamente una de las típicas escenas para que entiendan por qué hablo de cabezas instaladas en el espacio público, ¿no? Cabezas instaladas sobre hieleras, o sea, nunca el cuerpo está resguardado, sino se construye una escena para que sea visibilizada una especie de memento mori. No he encontrado nunca una frase mejor que ese famoso memento mori, ¿no? Del que habla, de las vanitas, del que habla tanto Benjamin en los estudios del barroco. Recuerda que morirás, es una especie de recordatorio, ¿no? Los cambio. Es la imagen de un pintor, Gustavo Monroy, un pintor, o sea, me interesan estos cruces, esto es lo que se está haciendo por parte de algunos pintores, sobre todo en el caso de México. Cuando se encuentra la cabeza, se sabe que habrá que encontrar el resto del cuerpo. La cabeza es su decir sinecdóquico, la parte que vale por el todo y que en varias culturas alcanza una dimensión de símbolo ascensional por su verticalidad. Si, como dice Durán, los esquemas verticalizantes desembocan en el plano del macrocosmos social, en los arquetipos monárquicos, como en el macrocosmos natural desembocan en la valorización del cielo y las cimas. Vamos a comprobar que el microcosmos del cuerpo humano o animal, la verticalización, induce varias fijaciones simbólicas, de las cuales la cabeza no es la menor. Se produce sin duda un deslizamiento de la verticalidad a la vertebralidad. Para los pueblos que nos precedieron, la cabeza es el centro y principio de la vida contenedora de la fuerza física, incluso espiritual. Y dice Durán en este libro que el civilizado regresa a las prácticas de cabezas recientemente, que el civilizado está regresando y retornando a la práctica de la cabeza. Y recientemente yo vi en El Mundo de España una noticia que me dejó, bueno, así como pensé en Durán. Se encontraron una serie de cuerpos, la noticia es de 2009, 19 de junio del 2009, pero lo interesante es que se encontraron una serie de cuerpos en la selva ecuatoriana. Primero estaban desaparecidos, luego se encontraron los cuerpos sin las cabezas y se teme que sean cabezas utilizadas para producir sansa, porque además la sansa, la cabeza reducida, hay un mercado de cabezas reducidas como objeto cultural extraño y se venden a $20.000 cuando menos, ¿no? Entonces es también cómo ha devenido y cómo esta sigue siendo una práctica pues ya no ritual, ¿no? Sino de fetiche, ¿no? Comercial. Para los pueblos, bueno, en distintas culturas el objeto craneano es venerado como jefe del cuerpo, pues la cabeza es el signo y resumen abstracto de la persona. Son un poco las preguntas, las contestas que he tratado de encontrar a la pregunta, ¿no?, de por qué la cabeza, ¿no? Y no aquí hay una respuesta de, no podemos pensar en las construcciones filosóficas, ¿no? Aquí hay otra cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor de la cabeza? No es bien, no es esa dimensión del el espacio del pensamiento, pienso, luego existo. No, hay otras dimensiones aquí con el valor en sí de la cabeza, incluso la copa trofeo y demás, ¿no? En la búsqueda de suplencias craneanas, el humano va a representar indistintamente la cabeza o incluso el pene erguido o incluso la mano, y a veces también se representa, también por la mano. Tener como trofeo la cabeza de otro era y es un deseo cuya concreción aún enmarca actuales rituales en el mundo mesoamericano antiguo y actual. En el viaje a Perú, aparecieron, uno de los descubrimientos que hay en una de las huacas, habla de, aparecen los cuerpos sin las cabezas,
Sí, estamos hablando de hallazgos arqueológicos prehispánicos. Los cuerpos aparecen sin las cabezas porque las cabezas eran colocadas, eran robadas, eran usadas en las mesas de los chamanes. Apareció inmediatamente una historia reciente de un famoso chamán en la parte de Tucumán que había muerto, y cuando los hijos abrieron pues el cadáver, porque justo son descendientes, también están en la práctica, querían conservar el cadáver, ya la cabeza había sido robada. O sea, hoy en día aún la práctica del robo de cabezas como trofeo, como talismán, como protección, como apotropoi, sigue siendo parte de nuestras prácticas, no de esas que se exhiben en los periódicos de la violencia, ¿no? Tienen otra dimensión. Pero sin duda habría que decir, desde los tiempos, desde las ejecuciones públicas administradas por la Inquisición o por los sacrificios de fundación durante la Revolución Francesa, otro gran momento, ¿no?, de las cabezas parlantes, si es que se puede decir así, le tomo el término a Gillet. El teatro del horror está vinculado a la expectación de las decapitaciones, mutilaciones o liquidaciones corporales. Pero sin duda habría que decir que desde los tiempos aún más remotos, desde las ceremonias públicas sacrificiales, como hemos intentado mostrar, ha sido Sofsky quien ha nombrado esas demostraciones de poder como teatro del horror. Él le llama esencialmente así. Todo su libro, el Tratado sobre la Violencia, tiene una construcción muy teatral, ¿no? Si entonces la teatralidad era configurada por la espectatorialidad del acto ritual y público del suplicio, en los actuales teatros del horror y del miedo, la teatralidad aparece por lo que se muestra y se dispone al configurarse para su exposición pública. La última escena de una cadena de sucesos que inicialmente, o sea, el momento en que se expone, se saca a lo público lo que ha ocurrido en un espacio interior privado, porque el asesinato no es público, ocurre en un recinto y luego se traslada el cuerpo para ser mostrado y para ser instalado, ¿no? A eso se le llama también en México sembrar el cuerpo. En estos escenarios, el descabezado es un cuerpo desmontado, muy diferente a la utopía del acéfalo de Bataille y de Artaud. El cuerpo desmontado exhibe una evidencia crueldad estructural, exponiendo su incompletud, su desfiguración, su desarmonía. El cuerpo ha sido radicalmente desestructurado allí donde era más visible y frágil su extensión. Bueno, una imagen, olvidé pasar la imagen de Monroy ahorita, otra de las imágenes. Pero no, hablo ahora, todavía en la problemática de las cabezas, estoy ahora en esta problemática del cuerpo sin cabeza, ¿no? Wicking. Las decapitaciones convocan las teatralidades corporales, disparan los flujos corporales en una incontenible espectacularidad, implican un acontecimiento capaz de transformar irreversiblemente la disposición corporal, anulando de inmediato la vida y generando un objeto que, más allá de ser un resto metonímico particular, es también metáfora del desmontaje de otro corpus. Desmontar, decapitar, destruir, desmembrar, fragmentar son aspectos de la misma actitud, la implantación del terror. Es una cita de Sergio González, esta última. La cabeza separada del cuerpo, como imagen resto de un supremo ejercicio de poder, la cabeza rodando después del corte con guillotina, bueno, bajo la Francia del terror, y reiteradamente representada por los artistas franceses. Y bueno, voy a mostrar solo un estudio de Jericó previo a la balsa de la Medusa. Hay una exposición que se hizo en el Museo d'Orsay, Crimen y Castigo, donde se expusieron, hasta Víctor Hugo pintó escenarios de cabezas, ¿no?, de la época. Se exhibió la última guillotina que quedaba. Se puede encontrar en línea todavía información. Crimen y Castigo se llamaba la exposición. De las cabezas ensartadas en Zompantli a las cabezas lanzadas sobre la pista de un baile en un centro nocturno en Uruapan en septiembre del 2006, a modo de escena iniciática de una guerra en México que ha tenido su réplica más terrible en las cabezas comunes de miles de personas. Pongo rápidamente la imagen. Esta fue la escena iniciática de lo que vivimos en México hasta ahora, ¿no? Esa fue
el preludio, llegaron unos personajes y lanzaron esas bolsas negras con los mensajes y lanzaron las cabezas. Y bueno, lo dejo con esta imagen de Wicking, que curiosamente es una imagen profética, es una imagen terriblemente fantasmal, porque Wicking la hace en 1990. Él trabaja, va mucho, o iba, no sé, a México. Él trabaja sobre todo con vanitas, pero en fotografía y a partir de objetos, pues a partir de materias y de cuerpos reales, de fragmentos de cuerpo. Trabaja mucho en las morgues, y esa cabeza es de un accidentado de 1990, pero curioso, él pidió un plato para colocar, para fotografiar la cabeza, y esa cabeza para mí se ha vuelto lamentablemente la imagen fantasma, ¿no? Es una imagen que me interesa también comparar con esta de Caravaggio, ¿no? Voy ya a ir viendo por dónde corto. Bueno, decía que esta cabeza, esta imagen de Wicking es una especie de objeto profético. Tomo la frase de Didi Uberman, ¿no? en estos estudios que hace sobre la historia del arte como la carga que anuncia el objeto que pasa después a la historia del arte, ¿no? Bueno, y que tiene la posibilidad incluso de prefigurar todo lo que pasaba en México, pero también de dialogar con ese pasado de carga barroca de la que después nos habla Benjamin, ¿no? El desmembramiento emblemático referido por Benjamin para los cuerpos martirizados del barroco era ya parte del imaginario y la cultura de los pueblos de este lado. En ambos tiempos, y voy a poner solo algunas imágenes. Esta es una estela de Chiapas, estos son también imágenes del código magliabequiano, del código Laú, códice Laú. Nada, buscando, y aquí me detengo un poco en esta imagen porque es muy interesante la manera en que finalmente la impartición, mostrar las imágenes de terror es un ejercicio, es una recurrencia y es una práctica pedagógica. El arte desde el barroco y desde las construcciones mismas que llenan los entornos de las llamadas esculturas como objetos idolátricos que se encuentran en las iglesias católicas, llevan ese mensaje, llevan esa función, ¿no? De ser objeto pedagógico, enseñar por medio del terror. Me interesa, esto es muy lindo porque esto es como un San Sebastián fuera de tiempo, ¿no? Este es un personaje que se llamaba es la muerte por flechamiento. O sea, nosotros cuando lo vemos no podemos dejar de pensar, ¿no? en el San Sebastián. Bueno, coloco dos. Me gusta más el de Manteña, pero... En el libro sobre el Trauspiel, Benjamin desgaja el proyecto pedagógico del barroco en torno a la mortificación piadosa del cuerpo para alcanzar la santidad. La yuxtaposición de imágenes sagradas son osamentas humanas que desde la Edad Media y hasta los tiempos actuales se exhibe en las iglesias y en los mausoleos. Y hay una larga lista que no voy a leer, pero que voy a nada más leer 2 o 3, de un inventario de estas osamentas sacralizadas en distintos espacios y no solamente espacios religiosos, mausoleos políticos, ¿no? El corazón y la lengua del padre Ignacio Parra, depositados en un nicho del coro de Santa Mónica en Puebla. El corazón del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, ubicado en el mismo coro. La lista es inmensa y estoy un poco ya preocupada con el tiempo, entonces esto va a ser publicado y van a poder ver hasta la mano de Obregón, ¿no? Un líder de pues, los generales que han venido desde la Revolución Mexicana. Incluso el cadáver de Zapata, ¿no? Cuando Zapata muere, Emiliano Zapata, en 1919 se exhibe, se pasea por la calle, se exhibe el cadáver de Zapata. Esta primacía de la fisis, aquí relatada, es lo que Benjamin consideró como la tendencia esencial del barroco, y Benjamin dice una cosa que es esencial, el barroco y fuera de tiempo. El barroco representa figuras que no almas, ¿no? Y si vemos a esta Judith, ¿no?
también, todas las pinturas que he colocado son de Caravaggio, ¿no? Asesinando los Fernes. Vemos más cuerpos que almas, sin duda. No tenía mucha razón Benjamin, ¿no? Lo que él llamó la pasión por lo orgánico en el barroco figurativo. Sin duda se trata de una reflexión distanciada focalmente, la cual nos representa la visión que de ese periodo se tenía, cuando sobre todo el barroco se ha conocido como el arte de la contrarreforma. Eso hace comprensible que en este escenario encontrara Benjamin la posibilidad de proyectar, accionar o teatralizar lo que él llamó una filosofía de los fragmentos, pensada y desarrollada en medio de una temporalidad crítica por los años en que lo hace, ¿no? 1916-25, gracias al fondo de violencia que vislumbró en el mismo abismo del Trauerspiel. El escenario de lo alegórico que suscitan las fragmentaciones materiales y corporales del drama alemán es un escenario de cuerpos rotos o de corpus rotos, para pensarlo en un territorio también teórico. De allí que para Benjamin el propósito de la perspectiva alegórica no consiste en personificar el mundo de las cosas, sino en dar a las cosas, a los pedazos, los cuerpos de los mártires, por ejemplo, una forma más imponente, pues el martirio, y cito a Benjamin, apresta emblemáticamente el cuerpo del vivo. Cito a Benjamin de nuevo. Ante todo, ¿a qué vienen esas escenas de horror y de martirio en que se regodean los dramas barrocos? Se preguntaba Benjamin en la segunda década del siglo pasado, lo que él llamó la ingenua e irreflexiva actitud de la crítica del arte barroco no aportó elementos para ninguna respuesta. Sin ningún compromiso con la teología política que parecía justificar hasta hoy el propósito del arte barroco, Benjamin vio la obsesión barroca por la muerte como consecuencia de una reflexión sobre el final de la vida humana y buscó en las normas de la emblemática reseñadas en la filosofía de las imágenes otras significaciones para esas representaciones corporales. Vuelvo a citar a Benjamin. Entero, el cuerpo humano no puede formar parte de un icono simbólico, pero una parte del cuerpo no es inapropiada para su constitución. O sea, solo los pedazos de cuerpo pueden constituirse como símbolos. Benjamin tiene una actualidad brutal, ¿no?, en estos escenarios. Este despedazamiento del orgánico para leer en sus fragmentos algún significado es también la lógica que hoy está retornando en lo que también podríamos reconocer como nuevas formas de banquetes funerarios, ¿no?, en los que se exhiben los cuerpos inanimados. Bueno, el banquete era como esta, viene desde Tito Andrónico de Shakespeare, ¿no?, y luego hay muchas versiones contemporáneas. Esta es todos los ejemplos que uso son de artistas de la plástica. Este es otro trabajo de Gustavo Monroy, recientemente realizado justo para contracelebrar lo que se llamó el aniversario de la independencia y todos los bombos y platillos que se hicieron, y él crea esta imagen brutal, ¿no?, actual de México. Una versión de La Última Cena que hace Monroy, en primer plano ahí. No veo muy bien. Bueno, estas escenas además, ya voy a tratar de no leer todo, vienen incluso, hace poco fue a México, se acaba de quitar este fin de semana, Cuerpo y Belleza en la Antigua Grecia. Y estaba mirando esta vasija griega, ¿no?, el momento, la representación en una de estas ánforas griegas de la muerte de Príamo, el rey troyano. Nectólemo asesina a Príamo con el cuerpo de Astianact, el nieto de Príamo. O sea, hay referencias de este pathos, ¿no?, de esta pathos formel, como dice Avi Barbour. Avi Barbour, bueno, ya me limito de leer. Hay una imagen que Avi Barbour lo obsesionaba, que es el rapto de Orfeo, el despedazamiento de Orfeo, porque él decía que más que buscar la continuidad de los modelos de los griegos hacia el Renacimiento, habría que buscar justamente esta, él le llamaba coreografía de intensidades, que venía influyendo desde los griegos, incluso en el arte barroco. Otra indagación sobre estos vestigios de cuerpo roto, incluso antes del barroco, me parece importantísimo el señalar
las observaciones que ha hecho Didi Huberman en Historia de Nastallo, que es un políptico en los que no aparecen ya las Venus celestiales, sino empieza a aparecer la Venus rota, y más que la Venus rota empieza a aparecer también la necesidad de que la obra tenga que ver con una especie de memento mori o de relato pedagógico para aquel que la quiere. Voy a poner solo del políptico, solo voy a poner las dos primeras imágenes. Esta es la escena fundamental que luego he hecho como un recorte de esa figura. Ya no son las Venus celestiales, sino las Venus rotas, las Venus rajadas, ¿no? Y esto da paso a todo esto que después proliferó por parte de las Venus de cera de Clemente Susini, ¿no? Esta elaboración para los estudios de anatomía en el siglo XVIII, donde aparecía esta bellísima, inspirada por supuesto en las Venus de Botticelli, este cuerpo armónico, pero luego se abría para la enseñanza y entonces era la Venus abierta, la Venus rota. En un tiempo, y voy a ya pronto a caer en una parte que termina, en un tiempo que ha hecho del recurso apropiacionista una estrategia de creación, emergen las Venus terrenales. Sobre los modelos renacentistas, la artista sinaloense Rosa María Robles, bueno, ha moldeado una particular Venus. Esta Venus la pueden observar, no sé si la pueden observar donde está parada, pero no sé si logran, tiene una manta, pero no es cualquier manta. Rosa María Robles trabaja con las mantas que ella le llama auténticas, que son las mantas que han quedado de los escenarios de sacrificios y de asesinato, y tienen sus dos manos unos ojos, ¿no? Me interesa este paso de la Venus cerrada, la Venus celestial, la Venus rota, o sea, cómo los modelos en la historia del arte, que no son precisamente los más oficiales, están determinando hoy mucho del arte que se está produciendo en varias regiones. No estoy hablando del arte escénico, lo reconozco, pero me interesa mirar estas imágenes porque creo que en ellas se construye algo que posiblemente, no sé si será porque a veces la práctica escénica no está interesada en considerar esas contaminaciones de la vida, me pregunto, ¿no? Pero de la Venus celestial a la Venus rota, a la Venus cerrada, a la Venus abierta de los Medici, a esta Venus de la violencia del norte de Sinaloa, la que está en la foto es la misma Rosa María Robles, ¿no? Y es una artista que trabaja con autorretratos, colocando su cuerpo, colocando su presencia, ¿no? A través de un registro fotográfico, ¿no? Me interesan mucho estos registros de luz para dar cuenta de tiempos de tanta oscuridad. Otra versión, y aquí empieza a aparecer esto que llamo como el elemento fantasmal, ese doble cuerpo, el cuerpo roto como un cuerpo fantasmal, que es el que aparece impregnado en la cobija. Es otra dimensión de la corporalidad. Está aquí, por ejemplo, esta es una versión también de Rosa María Robles, de La Piedad de Miguel Ángel. Ella, bueno, evidente, no está el cuerpo del hijo y está la cobija auténtica ensangrentada. Y bueno, aquí las preguntas serían, estas imágenes cuando se presentan, ¿de qué tiempo hablan y de qué lugar hablan, ¿no? Como dice un poco Avi Barbour, ¿cuál es la patoforma? ¿Cuáles son las formas del pathos que atraviesan y que no pueden dejar la imagen en una dimensión universal? Ya estoy pasando por... O esta otra elaboración también de la misma artista, de Rosa María Robles, donde siempre el elemento contante, el cuerpo espectral, el cuerpo doble que aparece allí, es lo que está en la cobija, en esas llamadas cobijas auténticas. Esto es un montaje fotográfico, ¿no? Hay una relación muy interesante entre Witkin y Rosa María, en tanto ella convoca una escena teatral, ¿no? Es una construcción de un hecho teatral para tomar la fotografía, pero luego esa imagen es totalmente reconstruida, ¿no? Con imágenes documentales de la realidad. Por eso hablaba de que estas sí son alegorías
también que tienen de lo sacrificial, pero también tienen un alto registro documental, no son solo alegorías, ¿no? Las imágenes que están atrás son imágenes, es un montaje de imágenes reales tomadas por Fernando Brito, un periodista del norte que de hecho ha sido premiado en varios eventos con este registro que hace de la violencia en el norte. Ya es la última, leo el último párrafo. Mirar las imágenes arrancadas a la luz son fotografías, insisto, que nacen de la oscuridad de estos tiempos. Y miro las imágenes y no puedo dejar de insistir en el pathos que las conforma, la patología que ellas gritan, la espectralidad que las atraviesa. ¿Qué alegorías las habita? En este único sentido benjaminiano de lo alegórico, como vocación de ruinas, de residuo, de desecho, de materia desgastada, como un procedimiento de montaje de fragmentos que no pretenden ninguna representación trascendente, que no buscan ser más que el collage de trozos, de restos metonímicos, sin posibilidad ninguna de recomposición. Estas imágenes me hablan como alegorías del informe, mitológicas, iconografías del miedo, iconografías de lo espectral y distópicas que espejean una realidad totalmente dislocada. Me pregunto, ¿acaso no es eso, lo informe, lo espectral, lo dislocante, lo que reconocemos en ellas mejor que en cualquier otro medio y por lo que ellas hablarán la memoria de estos tiempos? Mi pregunta mucho está si el registro, hay un periodista colombiano que hace poco declaró que estaba haciendo un documental y ante la prohibición absoluta, especialmente durante Álvaro Uribe, de grabar imágenes de la violencia, ya no tienen archivos de ciertos momentos, ¿no? Mi pregunta también va dirigida hacia el arte, las producciones, esas iconografías de lo espectral, podrían ser en tiempos venideros también la memoria de estos tiempos, ¿no? Es un poco esa la pregunta que me obsesiona mucho. Esta es de la misma artista y es una parodia del Ángel de la Independencia, en la misma época en que el otro artista monta esta obra de México, pinta México lindo y bonito. Ella no se observa mucho porque está contra un fondo negro, es un arma. Esa arma, las acciones de Rosa María pasan por todo un proceso complicadísimo de exposición real de ella como performer, porque ella trabaja con lo que le llama objetos auténticos. Entonces, ese revólver es un revólver que está enchapado en oro, que fue prestado por supuesto, un capo o un semicapo, y en la otra mano, ese paquete es un paquete pues, de lo que se vende en el mercado, en el alto mercado, y siempre la misma imagen, la de la encobijada, ¿no? Yo pienso mucho en el Angelus Novo, ¿no?, de Klee, y el Angelus Novo revisto, por supuesto, cuando veo esa imagen, revisto por Benjamin, ¿no? Ya termino y leo la tesis 9 de la filosofía de la historia de Benjamin. Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novo. En él se representa un ángel que parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado. Sus ojos están desmesuradamente abiertos, la boca abierta y extendidas las alas. Y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos. Él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer los pedazos, pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán la empuja irremediablemente hacia el futuro, al cual le da la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que llamamos progreso. No sé qué llamaremos progreso en esta circunstancia. Bueno, esa extraña reflexión es la que yo podía traerles acá cuando me invitaron a hablar sobre el cuerpo y el arte hoy. No puedo pensar el cuerpo únicamente desde los registros idealizados del arte. Muchas gracias por la paciencia. ¿Hay tiempo para preguntas?
Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Eliana, a hora é agora. Fernando Vilar vai dar a largada. Me voy a aprovechar para preguntar sobre la cosa de la escogida, de una de los primeros slides que tú habías dicho que después nos explicaría. ¿Cuál? ¿De la última de Rosa María? No, de una de las primeras. Ah, del cementerio. De la señora. Ah, Sí. de la escogida, la foto de la escogida. Ya entendí. Ay, esa es una historia también de una extraña teatralidad, ¿no? Si es que se puede llamar así. Triste. En Puerto Berrío, que queda ahí en el Magdalena Medio, hay está el cementerio del lugar y la parte más... Yo llegué hasta ahí y fue impresionante ver ese lugar, la parte de los nichos, de los NNs, de los cuerpos abandonados. Está totalmente abandonado, deteriorado, las tumbas las atienden las mismas personas del pueblito y es un pueblo de muy pocos habitantes, pero de una cantidad inmensa de personas desaparecidas, asesinadas durante la violencia. Entonces, cuando llegan esos NN, es un hombre el que empezó a hacer esa práctica. Empezó a escoger muertitos, ¿no? La tumba, o sea, llega un nuevo cuerpo, lo encriptan y él averigua si es mujer. Él solo le pide a las mujeres, luego él enseñó a las mujeres a pedirle a los hombres. Averiguan si, ves que les dije que el cuerpo solo tenía, el nicho tenía dos datos, la fecha en que fue encontrado y si es hombre o es mujer. Entonces le empiezan a pedir un milagro, un favor. Este señor con el cual hablé me contaba que su favor siempre que le pedía era ganarse la lotería, porque era lo que él necesitaba. Es un hombre con una condición económica muy baja y él solo quería que el muerto le ayudara a ganarse, y de hecho entre las cosas que le ofrece al muerto son los billetes de lotería que se va ganando, pero con una promesa. Si se gana, y se ganó varias veces la lotería, él le prometía a ese muertito darle un nombre, que era su apellido, ponerle un nombre, sacarlo de esa tumba olvidada y colocarlo en el camposanto que él tiene para su mamá y demás, ¿no? Entonces hubo varios casos, hay uno que recuerdo se llama Rosa Cadavid, ¿no? No traje más fotos de eso porque era solo con la relación del NN, pero a mí, yo en otro texto trabajé eso como escenarios fúnebres, resurrecciones míticas, ¿no? Y hablaba un poco de esta capacidad que tiene también el espacio de la ficción de reinventar mundos, ¿no? De darle incluso vida a otro después de la muerte. Porque ya se ha vuelto una pequeña práctica, tampoco masiva, y algunas señoras lo toman para cosas más fuertes, como pedirle que les regresen a sus hijas, por ejemplo. De eso se llama, va a tener el nombre de escogida para que nadie más tome ese muerto. Ya está escogido, ya yo tengo un trato con él. Si tú quieres pedirle, pídele a otro muerto. Entonces, cuando ya el muerto te da el milagro, ya no es escogida ni es NN, le pones un nombre. Sí. Esas experiencias nos dejan fuera de todos los parámetros, ¿no?, que nos pueda dar cualquier obra de arte. Bueno, no se preocupen, ¿no? Si no hay preguntas. Pues... Eliana, você mostrou uma das imagens com lápides e cabeças sobre as lápides. E aqui a gente ficou, mas são cabeças de cera?
são cabeças reais. Se são cabeças reais, quem faz, quem expõe desse jeito e depois elas ficam ali se putrefazendo até que o crânio apareça? Como é isso? Sí, es una imagen, cuando hablaba de Uruapan, ¿no? Que son 5 cabezas en charcos de sangre. Não, 2 cabeças, uma sobre uma lápide, cada uma sobre uma lápide. Ah, ya, branca. Sí. Ah, sí, sí. Son cabezas humanas, sí. Es que justo por toda esa extraña presentación que sin duda tiene una significación, ¿no? Hay muchas cosas que no fueron colocadas aquí por el tiempo, cosas que me salté, pero hay algo que tiene que ver con lo que dicen esas imágenes, ¿no? Por eso hablo del memento mori. Esas imágenes son un recordatorio. Esas imágenes siempre aparecen con un cartel. O sea, se usa el doble texto, digamos, ¿no? El texto icónico y el texto verbal, los dos textos. No basta poner las cabezas y ya ahí está el mensaje, sino se le escribe una carta a quien va dirigido eso. Eso te pasará a ti si no sigues las instrucciones que te hemos dado. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay una artista mexicana, Teresa Margoles, que trabaja incluso con los narcomensajes, porque son los primeros narcomensajes que aparecieron, eran de un grupo mesiánico que se decía llamar La Familia, que creó una Biblia, tenía un nivel de popularidad, que cuando mataron a su capo principal, la gente salió, el alcalde convocó a una manifestación, las personas salieron a recordar al que habían matado. O sea, usaron la convocatoria del prefecto realmente porque es esa historia complicada de que hacen lo que a veces no hacen las instituciones, ¿no? Muy complicado el asunto de la relación entre estos grupos de poder y las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco para hablar de estas dimensiones de los narcomensajes, la familia. Los primeros mensajes eran hechos por el grupo de La Familia y había uno que a mí me parecía increíble que decía, por más que te escondas, no llegarás a donde mis ojos no te puedan ver. Eso es teológico, ¿no? O sea, los nuevos dioses de batalla, ¿no? Una cosa así brutal. Realmente. Entonces sí, las cabezas son dispuestas en el escenario público, así sobre la hielera, sobre ¿cómo se llama? El parabrisas de los autos, la parte de los autos. Hay imágenes terribles, ¿no? De que se ponen las cabezas en fila sobre la parte de los autos, las dejan en distintos lugares, siempre con el propósito de que se encuentren, se difunda. La prensa saca, a veces llaman, en tal lugar hay tal cosa para que salgan y para que además sea leída por los otros. Por eso hablo de memento mori, son recordatorios, son relatos de poder, son actos de poder, ¿no? Ellos hablan a través de este desmembramiento del cuerpo. Sim, e isso feito pelos familiares, pelos grupos ativistas, pelos grupos de controle, essas exposições. Esas disposiciones las hacen los narcos. Okay. Los narcos, o sea, no me gusta usar esa palabra hoy en día así de los narcos, porque en el contexto mexicano, no porque, o sea, lejos de cualquier posibilidad creo que está fuera de lugar explicar nada, ¿no? De algún tipo de afectividad o algo así, sino por una cosa que me molesta mucho que está pasando en México. Bajo el velo, el manto del narco, han aparecido muchos grupos paramilitares que llegan vestidos de negro, con la misma, esa especie de figura múltiple, llegan. Yo tengo otro trabajo donde estudio eso desde la performatividad y le llamo, no quise pensar en la noción de narco-performance, no me gustaba, sino para-performance, ¿no? Hecho por estos grupos para. Y la propuesta justamente, se me olvidó, y la propuesta justamente de por qué no quiero usar la palabra narco es porque yo creo que ha servido mucho al gobierno actual la cortina del narco para hacer acciones contra activistas. Yo me pregunto, ¿por qué el narco tiene que matar activistas, ¿no? Defensores de derechos humanos, como ha pasado tanto en el norte de México?
montón, muchísimos, que han tenido que irse del país cuando venía para acá. Incluso una señora que lleva años, madre de una mujer de Juárez asesinada, se trasladó para el DF y en el DF alguien le trató de herir, de desfigurar su rostro, ¿no? Incluso ahora tendrá que irse del país. Todos los activistas que quieran sobrevivir tienen que irse del país porque aparecen estos extraños personajes igualitos que con la violencia colombiana, vestidos de negro como si fueran de la AFI, ¿no? Vestidos de negro, enmascarados, y dicen que son narcos, ¿no? Creo que la situación está tan desquiciada que ya es algo que no se puede tomar una sola palabra y colocarla como prefijo en una construcción de frase, ¿no? Sí. Bom, a gente tem tempo para mais uma pergunta só. Alguém gostaria de Está fazer? la mesa ahora también. Sim, alguém... Então passo a palavra para o Renato. Bom, muito obrigado, Liana. A gente agora tem 20 minutinhos para a gente fazer um coffee break. E muito obrigado, Liana. Gracias por la paciencia. Então, daqui 20 minutos a gente retorna aos trabalhos, tá? Muito obrigado.